Un poquito rápido porque hay muchas cosas muy científicas que voy a tratar de hacerlas lo más fácil posibles para los que no son médicos. Y bueno, la depresión, la ansiedad, el insomnio y otros síntomas mentales quizá no tengan su origen en el cerebro. Y esto lo pensé cuando yo era niño. Yo era un niño muy raro. Si soy un señor muy raro, pues de niño era todavía más raro. Y cuando vi esta película en la tele, me encantó. Y de ahí me enganché con Alfred Hitchcock. Y ya de mayor, empecé a leer cosas de Alfred Hitchcock y supe que él escogió hacer esta película por un libro de una autora francesa que basó su libro en una nota del periódico en donde algunos pájaros habían atacado al ganado, a unas cabras, por ahí en las montañas cercanas a Suiza, en la parte de Francia. Y curiosamente, cuando Hitchcock empezó a filmar en Bodega Bay, en San Francisco, en Estados Unidos, estaba filmando cuando hubo otro altercado de este tipo, en lo que algunos cuervos, los cuervos son unas cosas enormes, así padrísimas, atacaron a un rebaño de ovejas y sobre todo atacaron a los ojos. Entonces, esto para mí fue algo muy raro, porque el libro está basado en dos hechos reales. Claro, él le puso de su cosecha y bueno, a mí se me hizo una película muy entretenida y el final me gustó tanto que así acabé yo mi novela en suspenso. Pero yo pensé, ¿por qué estas aves atacan así a los animales? Dije, tiene que haber algo que les haya cambiado algo en el cerebro para ser tan agresivas y atacar a un mamífero más grande que ellas. Y quizá la respuesta esté en la frecuencia de las infecciones del tracto digestivo. Y van a decir, pero si estás hablando del cerebro, ¿por qué te vas a la tripa? Ah, porque hay un eje cerebro-intestino. Y les voy a hablar un poco sobre un germen que cuando se nos mete a nuestra microbiota, que es la flora intestinal, nos hace una cantidad de destrozos incluso a nivel cerebral. Y fíjense, esta Clostridia que se apellida como sus suegros, Difficile, así no se les va a olvidar, es un problema de salud pública en Estados Unidos. Y se ha duplicado el caso de ellas en el 2000 al 2010. Es el bicho más común en los hospitales. El problema de los hospitales es cuando llegas a ellos, que te traigas una infección de ahí, que son las más bravas. ¿Sí? Acá el doctor Francisco no me va a dejar mentir, pero estas son bacterias que no les hace nada ningún antibiótico, por eso son las más peligrosas. Bueno, de esas, el que mata más gente en hospitales es la Clostridia. ¿Sí? Mi hijo, que es internista, hizo su tesis en esto por la gran frecuencia y el problema que atañe a todos estos hospitales con este germen. Y es una bacteria anaerobia que es muy frecuente en las colitis. ¿Quién no tiene colitis? No contesten, pero pregúntense, estreñimiento o diarrea, distensión, gases, dolor cólico, muchísima gente. Ahora, hay enfermedades relacionadas con la clostridia. Fíjense, Parkinson, trastorno de déficit de atención y trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, convulsiones, intestino irritable, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa crónica. O sea que de este lado tenemos cosas del cerebro y también tenemos cosas de la tripa ya. Pero en la otra parte tenemos autismo, esquizofrenia, psicosis, depresión, fatiga crónica y Tourette. Tourette es este síndrome en donde hay tics y los niños dicen malas palabras. O sea que, fíjense cómo un bicho que está en la panza puede empezar a afectar esto. Esa es un bacilo anaerobio, entonces es muy difícil que salga en las heces fecales, porque las heces fecales les da el oxígeno y se mueren. Entonces, por eso es que a veces no lo detectan los gastroenterólogos. Y forma esporas. Es bien canija esta Clostridia porque va dejando esporas para que luego nazcan y nos infecten. Y produce toxinas. Así es como nos pega. Manda sus venenos. Es bien lista. Y las esporas son altamente resistentes a los antibióticos. Ahora, no es invasiva como la cándida y hay otras cosas que se meten así entre los tejidos. No, esta es más elegante. Manda así sus esporas que son como huevitos y cuando nacen se multiplica y empieza a mandar toxinas.
¿sí? Estas toxinas generan daño celular y apoptosis. Apoptosis es la muerte programada de las células. Sí, sus células pueden tener un botón de me destruyo, se llama apoptosis, y producen alteraciones en las uniones celulares del intestino permeable. Entonces, separan estas células epiteliales para que haya poros y huecos en el intestino, y por ahí se puede pasar la comida mal digerida y nos puede dar problemas. Ahora, los niveles de toxinas se correlacionan con la severidad de la enfermedad. Es decir, esto es muy lógico, pero en medicina todo lo tienes que mostrar. Si hay más toxinas, pues la enfermedad es peor. Fíjense, una de sus toxinas, la A, produce inflamación y con ello secreción de líquido intestinal. Inflamación, ilusión de la mucosa. O sea, te irrita todo el intestino. Ahora, por medio de metabolitos del ácido araquidónico. Los que son doctores saben que este es el primer paso para generar una inflamación severa. Y de ahí produce factor de necrosis tumoral, interleucinas, que son inflamatorios severos. Pero la toxina B es todavía peor, así es que imagínense cómo estamos. Ahora, fíjense aquí lo que encontraron los bioquímicos. No se pierdan. La fenilalanina es un aminoácido que comemos y esta produce otro aminoácido que es tirosina. ¿Ok? Para eso necesitamos una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa. Para cada paso tenemos que usar una enzima que estas enzimas, ojo, porque esto es lo importante de aquí, usan nutrientes, que es lo que nos acaba de decir Luz. Nutrientes de buena calidad es lo que necesitamos exactamente para estos pasos. Y la tirosina, por medio de la tiroxina hidroxilasa, que necesita vitamina B6 de buena calidad, produce DOPA, 3,4-hidroxifenilalanina, pero de cariño le vamos a decir DOPA. Esta a su vez produce dopamina, que es uno de los neurotransmisores. Este es el que te ayuda a tener ingenio, al desear algo. Quiero esos zapatos, quiero ese coche, quiero hacer esta idea. Para eso necesitas la dopamina, ¿sí? Y esto se hace en un tipo de neuronas que se llaman dopaminérgicas, ¿ok? Esta dopamina se convierte en este ácido homovanínico que también tiene sus funciones, como vamos a ver más adelante. Ahora, fíjense, en las neuronas cerebrales se hacen a veces la norepinefrina y los neurotransmisores periféricos en las glándulas adrenales. Así es que no todo ocurre en el cerebro. Sin embargo, la mayoría de estos neurotransmisores se fabrican en el intestino. Ahora, la dopamina hace un paso muy importante por medio de esta enzima que vale la pena que se la aprendan porque vamos a hablar mucho de ella, que se llama dopamina beta hidroxilasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Convierte la dopamina, que es un neurotransmisor del ingenio, la imaginación y el deseo, por medio de la vitamina C y el cobre, que usa esta dopamina, en norepinefrina. Esta norepinefrina puede llamarse también noradrenalina, aunque ya no usamos ese término. Ya se usa epinefrina en lugar de adrenalina y norepinefrina en lugar de noradrenalina. Entonces, esta norepinefrina es un neurotransmisor muy importante. En la plática pasada les dije qué síntomas nos daba el tener una baja de dopamina y en una baja de norepinefrina. De eso hablamos. Esta en las glándulas adrenales es muy importante, también se produce un poco. Y esta norepinefrina se convierte en esta neurotransmisor u hormona que es súper importante porque es la que nos pone al tiro cuando hay problemas. Ahí viene el tigre, ahí viene el güey de los impuestos, ahí viene la suegra, esta es la que secretas para, órale, escápate o resuelve el problema. Y la norepinefrina y la epinefrina producen este ácido vaninil mandélico también, que nos van a ayudar estos para muchas otras reacciones mentales, pero también las vamos a usar para medir cómo están los neurotransmisores. Y por eso el radio entre el ácido homovalínico y el ácido vaninil mandélico nos es muy útil en medicina. Ahora, fíjense arriba, la fenilalanina también nos ayuda con la flora benéfica y podemos tener este ácido orgánico que produce la flora benéfica y lo podemos medir en la orina. Así sabemos que tienes una flora benéfica. Ahora, cuando tienes
Antibióticos como la clindamicina, como las fluorinonas, como las penicilinas, las cefalosporinas y muchos otros, puedes alterar esta flora benéfica. Si no tomas tus probióticos también. Si tienes antiácidos que tienen mercurio y otras cosas, también vas a alterar esto por el pH. Y desde luego los herbicidas y en particular el glifosato, que este viene justamente en los alimentos genéticamente modificados, estos GMOs, GMOS, que nos están imponiendo a la fuerza. Yo siempre digo, ¿por qué no dejas que el paquete lo diga? No, es que no debe decir. ¿Por qué no? Porque si yo veo que es genéticamente modificado, yo no me lo voy a comer. Primero, porque es algo anormal, y segundo, porque trae este pesticida glifosato que ya podemos medir también y que genera daño a tu microbiota. Ahora, fíjense, vámonos para el otro lado. La fenilalanina, cuando entra en contacto con este bandido que es la Clostridia difficile, ¿sí? O con otras múltiples especies de Clostridia, generan ácidos orgánicos, como estos que les estoy poniendo, el 4-cresol y este 3,3-hidroxifenil 3-hidroxipropiónico, que es un ácido HPA para los cuates, para no decir toda la palabrota. Estos son generados por la Clostridia. Los podemos detectar en orina. Y así no importa que no se cultive, porque así sé que la tienes. Pero cuidado, porque todas estas especies de Clostridia pueden producir este ácido que es muy tóxico, porque fíjense lo que hace. Bloquea esta enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa. Y entonces no vamos a poder hacer la conversión de la dopamina a la norepinefrina. ¿Ok? Fíjense que el aspartame hace lo mismo. Así es que no vuelvan a comer su Coca-Cola esta de dieta, ni su sopa mortalucha y estas cosas que tienen glutamato, porque el glutamato monosódico y el aspartame son primos y bloquean la producción de dopamina beta hidroxilasa. Y no se va a hacer dopamina convertida en norepinefrina, y claro, la norepinefrina no se va a convertir en epinefrina. Esto va a ser una tragedia. Así es que cuidado con esto. Esta es la manera en que la Clostridia desde la panza nos altera nuestros neurotransmisores en el cerebro, porque cuando aumenta la dopamina vamos a tener varios trastornos, y cuando aumenta el HBA también, y nos va a bajar del otro lado nuestras hormonas del estrés y de la sociabilidad, como son la norepinefrina y la epinefrina. Desde luego que baja este ácido valinilmandélico, y este radio entre HBA y BMA se va a ver transformado. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Doctores, si quieren aprender a leer ácidos orgánicos, mándenme un email y les digo cómo pedir la prueba de ácidos orgánicos y cómo leerla. Porque en ella vamos a encontrar si tiene nuestro paciente 4-cresol y sabemos que es una Clostridia difficile y hay que actuar, o tiene HPA, que es cualquiera de las otras especies de Clostridia o las dos. También vamos a saber cómo está la producción del ácido homovalínico y del vanilín mandélico. Esto nos va a servir para saber que están mal los neurotransmisores, igual cuando se altera este radio. Y por otro lado, vamos a ver si es un paciente sano, tiene que tener bien este ácido orgánico, porque nos va a marcar que hay una flora benéfica. Entonces espero que no los haya confundido y espantado. Es mucha bioquímica, pero aquí lo importante es saber que la Clostridia y el aspartame bloquean la dopamina beta hidroxilasa, y se nos acumula un neurotransmisor y se nos bajan otros dos. Claro, esta dopamina beta hidroxilasa, acuérdense que igual que todas las enzimas, también necesita nutrientes, y en este caso vitamina C y cobre. ¿Qué hemos encontrado en los artículos? Cuando el HPA y el 4-cresol están elevados, fíjense la cantidad de enfermedades que tenemos relacionadas. Así es que ya tenemos una causa en la que podemos trabajar. ¿Para qué le estamos dando una cantidad de psicofármacos a todas estas personas si sabemos que si eliminamos la Clostridia difficile o cualquiera de las otras, van a mejorar? Esto se llama medicina, no farmacología. Sobre todo la depresión, porque la depresión está íntimamente relacionada junto con la ansiedad y con la colitis. Personas que tienen colitis
van a estar con ansiedad y con depresión. Personas obesas van a tener colitis en un porcentaje muy alto y van a tener depresión y ansiedad. ¿Ok? Ahora, fíjense, este 4-cresol que lo produce la Clostridia difficile puede provocar un colapso circulatorio y muerte en humanos si se usa mucha cantidad. Y se ha hecho estudios en animales donde se ha visto que esto genera hipoactividad, exceso de salivación, temblor y convulsiones. En autismo hemos encontrado muchos casos con altas cantidades del 4-cresol que cuando tratamos la Clostridia pues baja y el paciente tiene una mejoría clínica. Ahora, tenemos artículos de esto. Fíjense esta diapositiva me gusta mucho porque si se fijan los autores se apellidan Shaw, ¿sí? Y este Shaw de 1957 pues vio que en pacientes con enfermedades mentales en general excretaban este ácido orgánico que produce la Clostridia vía urinaria. ¿Se fijan? Desde 1957. ¿Por qué no sabíamos esto? Yo nací en el 58. De haber sabido lo hubiera leído cuando nací, pero pues no sabía leer. Pero fíjense el tiempo que pasa. En el 2010, otro Shaw, que este sí es mi maestro, este sí lo conozco, ¿sí? El doctor William Shaw, encuentra en este estudio que el aumento de la excreción de este ácido, que es un metabolito anormal de la fenilalanina, metabolizado por la Clostridia, es decir, que se forma cuando la Clostridia se la come, ¿sí? Genera este ácido que puede ser recolectado en la orina y está relacionado con pacientes con autismo y esquizofrenia. Lo que hizo el doctor es que recolectó la orina de pacientes con autismo y con esquizofrenia y buscó si había algo de este ácido y lo encontró. Entonces, fíjense el retraso entre 1957 y 2010. Y ahorita estamos en 2021 y casi nadie sabe esto. Qué pena, ¿no? Hay muchos artículos, estos son los resúmenes de varios, este es otro de mi maestro, los valores de las muestras de orina en niños con autismo que excedieron al nivel normal, porque puede haber un nivel normal, porque a veces hay algunas otras clostridias, pero que producen muy poquito. Pero fíjese, relacionado con autismo, con esquizofrenia, y cuando hay una cantidad menor, pues vamos a encontrar con depresiones y trastornos obsesivos compulsivos y esas cosas, ¿no? Y sigue habiendo más artículos, ¿no? Que no me voy a tener en esto. Esto sí los leo cuando es una conferencia médica, porque con esto les digo que todo lo tenemos controlado. Pero tenemos otro problema, fíjense. ¿Se acuerdan de la dopamina que estaba elevada? Cuando la dopamina se eleva y se sale de tus neuronas, cambia el pH y se hace muy inestable. Esto quiere decir, se hace ácida y te genera un estrés oxidativo severo. Estrés oxidativo es inflamación, ¿sí? Nosotros somos como un clavo. A través de la vida nos vamos oxidando. Eso se llama envejecimiento en su lenguaje, pero en el bioquímico se llama estrés oxidativo. Por eso es que tenemos que tomar antioxidantes. Ahora sí les dieron ganas de tomar sus óptimals, ¿verdad? Y su Vinali, para no oxidarnos. Eso retrasa el envejecimiento. No lo frena, pero sí lo retrasa. Nosotros necesitamos una buena cantidad de antioxidantes para controlar este exceso de dopamina que me está generando la Clostridia. Y para eso tengo que usar glutatión y cisteína y varias cosas, porque si no, mis células empiezan a morir. Por eso necesitamos nutrientes, ¿sí? Y bueno, esto me lo voy a saltar también. Entonces, el exceso de dopamina es neurotóxico. Es muy importante por eso parar a la Clostridia y dar antioxidantes. No nada más se trata de matarla y modificar tu dieta. Tenemos que tomar antioxidantes, ¿sí? Porque las vesículas que vimos la plática pasada en la sinapsis no pueden recapturar todas. ¿Se acuerdan que cuando venía el estímulo eléctrico en la colita de la neurona, en el axón, se abrían estas esferas llenas de las moléculas de los neurotransmisores en el espacio entre una neurona y la colita de la otra, que se llama espacio presináptico, y ahí estas moléculas se metían en los receptores de la neurona, venía el estímulo y luego volvían a guardarse en estas esferas. Pero si tienes un exceso de dopamina no van a caber y al derramarse generan estrés oxidativo.
Entonces, es una molécula súper, súper reactiva en comparación a otros neurotransmisores y genera sobreestimulación de los receptores de la dopamina en la neurona que está estimulando y la acaba quemando. Entonces, daña neuronas productoras de dopamina. ¿Podría ser esto la causa del Parkinson? Que es en la enfermedad donde se destruyen estas neuronas dopaminérgicas. Podría ser. Ante la duda, acabemos con la clostridia. ¿Sí? Hay muchos artículos de esto y no son nuevos. Aquí hay uno del 2012, otro del 2008, otro del 83. Entonces, todo esto está escrito. Ahora, estos metabolitos que hablamos también de la dopamina y de la norepinefrina, ¿sí? También se elevan unos y puede ser, por ejemplo, el HBA de la dopamina, un neurotransmisor importante relacionado con el comportamiento del paciente. Y esto lo vemos elevado en los niños con autismo, que tienen un comportamiento que no es el adecuado. Y baja la producción de este otro metabolito, BMA, que es el de la norepinefrina y epinefrina. Que estos son, fíjense, importantes para el comportamiento y esenciales para el aprendizaje y la relación entre la entrada de señales sensoriales, los chicos con autismo tienen problemas sensoriales, y del procesamiento de decisiones, así como el procesamiento motor y del comportamiento. ¿Se fijan? Y esto lo tienen bajo y el otro alto. Hay un desequilibrio. ¿Y quién generó esto? Pues la clostridia o el aspartame. Ahora, tenemos otro problema más. La vida no es fácil. Esta enzima beta-hidroxidopaminasa, que es la que bloquea la clostridia y el aspartame, en algunos pacientes se encuentra baja porque no la produce. Entonces, esto puede generar hipotensión extrema, hipotensión postural, estos mareos, sobre todo al levantarse de la cama, en climas calurosos, la gente que se marea durante la vejez también, mareo, visión borrosa, desmayos, fatiga extrema durante el ejercicio, o de plano no pueden hacer ejercicio, problemas de párpados, congestión nasal, no pueden estar de pie por mucho tiempo, y los varones pueden sufrir eyaculación retrógrada hacia la vagina y tener infecciones urinarias. Esta hormona podemos detectarla si está mal en los estudios de ácidos orgánicos y podemos detectar si hay un problema genético, podemos sospecharlo. Ahora, fíjense en esto, cuando tenemos un aumento excesivo de dopamina, genera este cerebro nebuloso, como este cerebro con neblina, como que no estamos donde estamos, ¿sí? Y claro, es una condición que antes era poco común, pero ahora es mucho más frecuente por la manera en que estamos comiendo. La enuresis es cuando los niños mojan la cama, ¿sí? Los niños pueden tener una deficiencia de esta beta-hidroxidopaminasa o pueden tener una sensibilidad a alimentos o a químicos. Esto lo podemos ver en el estudio de ácidos orgánicos midiendo el radio de HbA y BMA. Así es que también podemos resolver estos problemas de la cama que les dan mucho dolor a los chicos. Yo les voy a hablar de otro neurotransmisor. Vamos a descansar de la dopamina. Creo que ya les generé suficiente estrés. Luego les voy a decir cómo corregir esto, o mejor, cómo evitarlo. Pero vamos a hablarles ahora de la serotonina y la melatonina, que son de mis neurotransmisores favoritos porque la serotonina es el de la felicidad. Si quieres estar contento, sin depresión, si quieres estar sin angustia, tienes que tener muy bien tu nivel de serotonina. El 90% de la serotonina se produce en el intestino gracias a tus probióticos y a los aminoácidos de tu alimentación. Y la serotonina se convierte en melatonina, que es una super hormona porque te da un sueño reparador, pero también es un potente antioxidante. Fíjense nada más. Estas vienen a partir de este aminoácido que se llama triptófano, que genera el 5-hidroxitriptófano, que para los cuates le decimos 5-HTP, y de ahí va pasando por otros brinquitos, cada flecha tiene sus enzimas y cada enzima sus nutrientes hasta llegar a producir la melatonina. Pero si aparece la clostridia en escena, se va a comer el triptófano y no nada más va a disminuir la cantidad de serotonina y por ende de melatonina, sino que va a producir el ácido quinolínico. O sea, se come lo que necesitamos, nos deja deficientes
y luego echa un ácido quinolínico que es un neurotóxico importante. O sea, nos devasta y aparte nos inflama. O sea, es mala, pero mala onda esta. Con esto, pues baja la serotonina y baja la melatonina. Entonces aumenta la ansiedad y aumenta también el insomnio y la depresión, etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante poder medir esto en los estudios y podemos hacer las dos cosas, podemos medirlas. La clostridia por estos marcadores que ya vimos y también podemos ver cómo está el ácido quinolínico en la orina y así sabemos cuánta clostridia te está dando lata. ¿Sí? Ahora, aparece este pesticida, el glifosato, que es lo que trae los alimentos genéticamente modificados y creo que algunos no modificados también lo traen, porque hemos encontrado aquí en México en algunos pacientes esto elevado en orina. Entonces, o nos están poniendo alimentos genéticamente modificados y no nos están avisando, o están poniendo este pesticida a los que no están genéticamente modificados, pero sí los están teniendo los niños en su orina. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Coman orgánico. Fíjense el camino. Este alimento genética modificado tiene el glifosato, que es el pesticida, y este destruye bacterias benéficas de la microbiota y nos genera disbiosis y por ende aparece la clostridia. ¿Qué es lo que hace que estos jóvenes tengan estas actuaciones o estos instintos tan criminales? ¿Podrá ser esto? Síntomas del tracto digestivo que nos generan síntomas psiquiátricos. Hay que pensar, hay muchos estudios donde se cambia la dieta en las cárceles norteamericanas y la conducta de los reos cambia, deja haber más riñas, por ejemplo. Así es que tenemos que pensar un poco más los científicos en este eje intestino-cerebro. El diagnóstico lo hacemos así. Fíjense que cuando se encuentran un ratón, el ratón no entra así a robarse el queso o a comerse sus muebles o su comida. El ratón va dejando una huella que son sus heces fecales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como la clostridia es difícil de cultivar y caro, mejor buscamos en la orina sus desechos. Y no va a ser, aquí pongo heces fecales de diferentes animales y pues se dan cuenta que pues la B son los pellets de los ratones. Así nos vamos a dar cuenta que lo que estuvo en la casa fue un ratón, porque es difícilmente verlo, pero sí ve sus heces fecales. Así es como hacemos el diagnóstico de la clostridia y de todo esto. Y esto es un diagnóstico por medio de los metabolitos de las toxinas. ¿Sí? Para eso tenemos el estudio de ácidos orgánicos, que no me voy a detener aquí, pero puedo hacer todos estos diagnósticos. Así es que es fantástico. Y como en este caso de un paciente, vemos que ahí está en rojo dos cosas muy importantes. El ácido quinolínico, que quiere decir, arriba tenemos la vía de la serotonina en el eje de la neurona que está esquemáticamente representado, y estamos viendo que el ácido quinolínico está elevado. Entonces, seguramente esa clostridia de este paciente está comiendo mi triptofano, me está bajando la serotonina y mi melatonina. Y abajo viene el ciclo de la dopamina, donde vemos que tiene a la clostridia y fichile, que es la brava, que está elevada porque está elevado el 4-cresol. Entonces, así tengo un diagnóstico en un papel y ya sé qué es lo que tiene mi paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el tratamiento? Bueno, bajar la carga total significa bajar la cantidad de toxinas que están alrededor de nosotros. Hongos, químicos, campos electromagnéticos. Suspender y evitar el uso de antibióticos. Pero a veces viene en la carne el antibiótico. Entonces tenemos que comer orgánico por eso. O a veces, por cualquier gripa, el médico nos prescribe antibióticos de amplio espectro que van a dañar a nuestro microbioma. Así es que tener mucho cuidado de eso. Si ya tienes un desequilibrio de tu microbiota, hay que manejar la disbiosis de la misma manera, con la carga total, con un esquema nutricional bajo en proteínas, sobre todo para que no haya tanta tirosina y fenilalanina, usar enzimas digestivas, desde luego probióticos, antimicóticos y antibióticos específicos contra la clostridia. Desde luego, importante la complementación, porque necesitamos nutrientes. Aquí te pongo un ejemplo, necesitamos vitamina C y cobre para la dopamina hidroxilasa, pero necesitamos muchas del complejo B para la vía de la dopamina y de la serotonina, de la acetilcolina y de todas las demás que vimos la semana pasada.
Este es interesante, fíjense qué contagiosa es la clostridia, porque una persona que tiene clostridia va a mandar algunas de las esporas en sus heces fecales. Y este artículo es importante porque lo que nos quiere decir es que tienes que tapar el excusado antes de jalarle y dejarlo tapado. Porque si tú le jalas, todo ese remolino que hace salpica y va a mandar esporas de la clostridia a todo lo que está ahí junto. Y generalmente la gente en el baño tiene el cepillo de dientes y la pasta y el pelo y no sé qué tanto, el peine para el pelo y todo eso, vas a llenar de esporas todo esto. Entonces, importante que el excusado se le jala cuando está tapado y permanece tapado. Eso es muy importante. Ahora, el tratamiento ya específico sí son algunos antibióticos, yo les puedo decir a los médicos cuáles y qué dosis, y verificar con estudios de ácidos orgánicos una versión corta para no gastar tanto si ya dominamos a esta clostridia. Claro que nos vamos a dar cuenta porque clínicamente el paciente se va a dar cuenta que ya no tiene toda esta cantidad de síntomas de depresiones y ansiedades y dificultad para socializar y todo esto. ¿Qué probióticos? Bueno, la literatura dice que principalmente los lactobacilos acidófilos, Saccharomyces boulardii, y aquí les pongo una etiqueta de los probióticos para que vean que aquí no nada más vienen esos, sino vienen muchos más que están relacionados con la producción de otros neurotransmisores, que no me da tiempo de hablar porque ya es demasiado y ya debes de estar de bioquímica hasta el copete. Pero créanme que, por ejemplo, este longum que estoy viendo aquí, este longum es de los que más producen neurotransmisores y te quitan la ansiedad y la depresión. Así es que, ¿qué tienes que andar buscando una receta para que te den un Valium o un Prozac, unas cosas de estas que ni te van a curar y que tienen una lista enorme de efectos secundarios? Mejor come bien y empieza a tomar tus lactobacilos, tus probióticos, tus bifidobacterias, tus Saccharomyces boulardii, que este es un as porque no he visto ningún otro probiótico que tenga incluido el Saccharomyces boulardii en esta dosificación. Tiene también el lactobacillus rasmosus, que ese nos ayuda específicamente para hacer serotonina y también GABA. GABA es el otro neurotransmisor de la calma, de la serenidad. Entonces, fíjate todo lo que tiene esto. Podemos hablar de cada uno de ellos mucho tiempo. El Gaceri, el Plantarum, todos estos nos ayudan a protegernos incluso de células cancerosas, pero ese es otro tema. Entonces sabemos que hay un eje intestino-cerebro. Si me viste en mi conferencia pasada del BienFest, que me invitó Arix a participar, ahí puedes entrar a BienFest y verla. Ahí te voy a hablar de muchas cosas más sobre los neurotransmisores y los probióticos. Y el eje es de arriba para abajo y de abajo para arriba. Aparentemente se comunica por medio del nervio vago. Entonces, si te hacen un corte de nervio vago para no tener gastritis, te van a arruinar el cerebro. ¿Sí? El que medites, el que duermas, el que veas a tus psicólogos. Por eso nosotros tenemos en el grupo excelentes psicólogos, sabemos que te van a dar tips para tener una calma, serenidad, para que también del cerebro al intestino haya buenas ondas conductoras, porque también te pueden estresar. Cuando tú tienes una buena noticia, sientes bonito en la panza, y cuando tienes una fea, sientes horrible. O sea, del cerebro también va para abajo. Pero de abajo para arriba tenemos los probióticos y los alimentos de índice glicémico bajo, porque ahí vas a encontrar fibra, que son los prebióticos, la comida de los probióticos. Ya sabemos que el prebiótico trae su inulina, que es un prebiótico, pero ¿por qué no darles más? Y también puedes comer algo de algunos alimentos como los pepinillos y algunas de estas cosas que guardan, se me fue el nombre ahorita, conservas, que son como agritas. Esas tienen también muchos probióticos. Si comes crudo vas a tener más que si fríes las cosas o las cocinas. Entonces limpio, pero crudo. Tus malteadas tienen un índice glicémico bajo. Los antioxidantes, tienes todos los productos ahí, las vitaminas, los minerales, que te van a ayudar, ya viste, para cada paso en las enzimas. Y finalmente, alimentos verdes. Tienes tu Give & Green para que el día que se te olvide o se te complique la vida con tu ensalada, pues te echas tu vaso de Give & Green y ya lo tienes ahí. Pero prevenir
Es la meta de esta conferencia. No tienes que asustarte. Te estoy diciendo lo que puede pasar cuando la gente hace las cosas mal. Prevenir, el poder de mejorar tu humor y tu cognición está en tus manos. Depende de ti. Fíjate, por medio de la tripa, de tu comida. Si mejoras tu intestino para optimizar tu mente y tu humor, vas a estar bien. Estas son palabras de Scott Anderson, que él no le llama probióticos, él le llama psicobióticos, y yo estoy de acuerdo con él porque van a hacer cosas en tu mente. Entonces, tu probiotics no es nada más un probiótico, es un psicobiótico porque te va a ayudar a estar de buenas y contento. Este es un letrero que encontré en Alemania, en Berlín, alguna vez que fui por ahí a caminar, y no sé alemán, pero lo tradujo mi hijo, y dice: cuidado, los pájaros están en celo y te pueden atacar. Entonces, no estaba tan lejos Alfred Hitchcock de la realidad, así es que un consejo es que si en un momento dado se ven atacados por los pájaros, pues valdría la pena cuidarse y alejarse de ellos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Wow, doctor. Bueno, nos dejaste así como impactados con tanta información. Efectivamente, como bien nos dijiste, traías mucha información médica sumamente documentada, pero no sé, por aquí por favor escriban sus preguntas. Lo que yo saco a conclusión de acuerdo a las recomendaciones que nos diste, obviamente alimentarnos bien, dormir bien. ¿A qué le llamamos alimentarnos bien? Pues a buscar alimentos orgánicos. Así es. Y por supuesto la suplementación que nos recomiendas con probiotics que todos tomamos todos los días. Por ahí dices vegetales verdes. Me imagino que te refieres al Giving Greens, que es Sí, les un mencioné que pues es su ensalada poderoso. portátil. En el portafolio yo traigo mi sobre, y si algún día tengo hambre, pues mejor me bebo eso que cualquier otra cosa, y también aquí en casa me lo tomo ahorita antes de empezar, me tomé mi Giving Green porque me dio ganas, y es muy práctico traerlo ahí, ya tomaste la ensalada del día. Así es. Y todo esto que nos documentaste con respecto a la dopamina, los neurotransmisores, esa maldita clostridia que tenemos que eliminar de nuestro ser, de nuestra vida, bueno, pues yo creo que un argumento más para tomar nuestros nutricionales, y vuelvo nuevamente a nuestros maravillosos probióticos. Si tienes por ahí preguntas, por favor, por aquí preguntan, ¿de dónde viene la clostridia, doctor? Del maltrato a tu microbiota. Tu microbiota es un órgano, ya es un órgano. Así es que si tú quieres cuidar tu hígado dejando de estar tomando alcohol y de exponerte a estos alimentos con pesticidas y a todos estos limpiadores de casa, y si quieres cuidar tu hígado, pues te proteges de eso. Si quieres de tu corazón, bueno, pues sales a caminar, comes orgánico, mantienes tus antioxidantes, tu vinali, así cuidas tu corazón, ¿no? Socializas, etcétera. Eso es bueno para el corazón. Bueno, tu microbioma también es un órgano. Tienes que cuidarte de el estrés, porque el estrés le pega durísimo, de los antibióticos, de todas estas comidas chatarras y procesadas, y por otro lado comer lo bueno que te lo estamos dando. Te estamos diciendo que comas orgánico, muchas verduras, tienes los complementos de la compañía también, que son de índice glicémico bajo, porque si tú empiezas con azúcar, cambias la microbiota, y entonces cualquier contaminación de las esporas de Clostridia va a crecer. Si tú tienes un omeprazol de toda la vida, bueno, pues entonces todo lo que entre se va a quedar ahí, porque no tienes ácido clorhídrico para echarlo para afuera. Entonces, si tú estás bien, esto no tiene es igual que el coronavirus, no tiene por qué llegar a ti. Si estás tú bien nutrido, no tiene por qué llegar a ti. Si eres panzón y comes pizza, una bola de cochinadas, bueno, pues entonces sí, no tomas tus vitaminas. Es exactamente lo mismo. Y la clostridia va casi siempre acompañada de un crecimiento excesivo de la cándida. Casi son así como el zorro y el gato de Pinocho, ¿no? Siempre los malos traen ahí sus secuaces. Así es. Voy a cortar la grabación y nos quedamos con unas preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. 3, 2.